Gracias a ti, Luis. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Gracias a Promptel por la invitación que nos hizo en participar. Me presento, mi nombre es Sandra Zempoalteca, yo soy la gerente comercial de Telnet en México. Pues bueno, Telnet es una empresa española con 25 años de experiencia ya en el mercado y Telnet Azteca es su filial en México. Nosotros aquí en México estamos distribuyendo, vendiendo 3 líneas de producto principalmente, que es la parte de cables de fibra óptica, que es a lo que nos vamos a enfocar hoy 100%, todo lo que es la parte de tecnología GPON, en el cual quienes nos acompañaron en el taller pasado pudieron tener la oportunidad de conocer acerca de esta tecnología, y la parte de antenas de telefonía celular, que esta pues va más enfocado al tema de cable operador. Eh, pues bueno, voy a cederle ahorita la palabra a mi compañero David Capapey, quien él es el ingeniero de preventa de toda la parte de cables y COP, que es todos los elementos pasivos de fibra óptica. Y espero que pues resolvamos todas sus dudas y que pues aprendan mucho este taller. Muchísimas gracias y estamos pues ahorita en comunicación. David, te cedo la palabra. Gracias, Sandra. Hola, hola a todos. Pues como ya ha mencionado Sandra, pues muchas gracias por asistir. Gracias también a Promptel por darnos esta oportunidad de poder mostrar un poco de nuestro conocimiento a caras afuera para ayudaros un poco mejor a entender cómo se fabrica un cable de fibra óptica, cómo se usa, porque muchas veces sí que tendemos a pensar que cualquier cable puede servir para muchos usos distintos y eso muchas veces no es cierto. Al final, pues cada cable tiene su uso específico. Y por mi parte, pues presentarme, soy David Capapey, ingeniero de preventa, llevo un poquito toda la parte de cables de fibra óptica y elementos pasivos. Como ha mencionado Sandra, nos vamos a centrar ahí en esta parte de cables y hablaremos también un poquito de otros elementos pasivos como pueden ser cajas, splitters, etc. Empezando por la primera unidad, el tema 3, vamos a hablar de lo que es Telnet. Como ya hemos mencionado, hay varias áreas de negocio. Hoy vamos a centrarnos a hablar de lo que es el cable de fibra óptica y sus elementos pasivos. Nosotros somos fabricantes de cables de fibra óptica. Tenemos nuestras instalaciones en Zaragoza, donde fabricamos la totalidad de los cables. Nuestra fábrica consta de 12.000 metros cuadrados, lo que nos permite producir 1,5 millones de kilómetros de fibra cableada anualmente. Además, contamos con un departamento de ingeniería y versatilidad a la hora de poder crear o estudiar diseños nuevos según requerimientos que tenga el cliente. Tenemos una serie de cables estándar cuando no hay detrás unas especificaciones especiales, pero en casos donde es importante hacer énfasis en un diseño especial o donde se requiere una aportación especial, tenemos este departamento de ingeniería que nos permite adaptar el cable a las necesidades que tenga el cliente. Para el mercado europeo, esto que veis del cumplimiento de normativa CPR es una normativa que en este caso en México no afecta, pero en Europa es una normativa que ha entrado en vigor hace relativamente poco y relativa sobre todo a los cables ignífugos. Pues lógicamente también tenemos cables que cumplen certificados bajo esta normativa. Adicionalmente a estos cables tenemos una parte de otra fábrica más pequeñita de 1.000 metros cuadrados de componentes ópticos pasivos. Aquí me refiero, pues nosotros como en la fábrica de cables podemos fabricar cables drop de una fibra, cables de acometida, que ya veremos más adelante en profundidad. Y en esta fábrica de 1.000 metros cuadrados pues somos capaces de conectorizarlos, de hacer las mediciones ópticas para comprobar que los conectores no tengan ninguna suciedad, que se ha hecho correctamente esa conectorización y nos permite presentar o ofrecer esa solución completa de FTT, soluciones FTTH. Luego, habiendo hecho ya esta presentación inicial, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es cómo se fabrica un cable de fibra óptica.
y esto me voy a apoyar un poco en las instalaciones que tenemos en la fábrica de Telnet, situada en Zaragoza, para que podamos entender cómo se fabrica. Luego nos meteremos un poquito más en profundidad en los tipos de instalaciones que hay y en los diferentes cables de fibra óptica, para que de esta manera podáis entender en su conjunto la importancia de cada uno de estos factores. La primera fase de la fabricación de un cable de fibra óptica se centra en una línea que se denomina una línea de protección secundaria, que aquí se parte de la fibra óptica desnuda, la fibra óptica de 250 micras o 200 micras. A esta fibra óptica se le aplica esta protección secundaria, que habitualmente es de PVT, el material PVT, que es el estándar, el habitual, el que se utiliza habitualmente en el mercado y el que Telnet usa de manera estándar. Estos fibras pues se pueden agrupar desde una fibra, 12 fibras, 24 fibras, hasta, en nuestro caso hemos llegado a hacer cables hasta 36 fibras en un tubo holgado, este tubo de PVT, y en el interior de este tubo de PVT pues está relleno habitualmente de gel, de tal manera que impide la propagación del agua, mejora las propiedades, añade esa protección adicional a las fibras ópticas. También somos capaces de fabricar tubos secos, es decir, que no llevan absolutamente nada de gel. En su lugar, el gel se sustituye por unas hilaturas bloqueantes del agua. Y también en estas líneas, pues cuando es requerido, podemos fabricar, ¿vale? Que al final, para cuando queremos cables más flexibles o cuando queremos que ese tubo tenga una mayor flexibilidad. Pues digamos que esta es la primera fase de fabricación. Una vez que tenemos los tubos holgados fabricados, pasaríamos a la segunda fase. Esta segunda fase son las líneas de cableado SZ. Generalmente esta línea de cableado SZ se utiliza cuando son cables multitubo, es decir, cuando tienes un cable de fibra óptica de 6 tubos holgados, 8 tubos holgados, 12 tubos holgados, etc. Estos tubos se rotan alrededor de un elemento central. Esta línea lo que hace es rotar estos tubos holgados alrededor de ese elemento central en una determinada un número X de rotaciones, 5 rotaciones, 6 rotaciones hacia un lado, en sentido, imaginémonos, hacia la derecha, y esas 5 o 6 rotaciones cambia el sentido del giro y rota hacia el lado contrario. ¿Qué conseguimos con esto? Este es un método estándar de fabricación de los cables de fibra óptica. Conseguimos con esto dar una mayor flexibilidad al cable, que no tenga problemas cuando hacemos los radios, cuando curvamos el cable de fibra óptica, además de mejorar sus propiedades mecánicas. Con este proceso de fabricación formamos lo que se denomina el núcleo del cable. Aquí digamos que tenemos el núcleo del cable de fibra óptica. Estos núcleos, hay cables que solo pueden tener una única capa, un único núcleo de fibra óptica, o incluso añadir sobre esta primera capa, añadir una segunda capa de tubos holgados cuando se quiere una mayor densidad de fibras ópticas en el cable. Terminada esta segunda fase, vamos a aplicar lo que es la última fase de fabricación del cable de fibra óptica, que son las líneas de extrusión. En estas líneas, lo que se hace primeramente es aplicar sobre este núcleo de cable de fibra óptica los elementos de refuerzo, como pueden ser de fibra de vidrio, aramida, o incluso algunos elementos de protección adicional, como pueden ser cintas de aramida para añadir esa protección antibalística al cable de fibra óptica, o una cinta de acero para añadir unas mejores propiedades frente al impacto, al aplastamiento, o unas mejores propiedades antirroedores del cable de fibra óptica. Una vez aplicada a estos elementos de tracción, porque como por ejemplo, como podéis ver en la imagen de la derecha, ahí se pueden todas estas hilaturas que veis, pues son los elementos de refuerzo. En este caso, si no me equivoco, es aramida, aunque por el color parezca un poco blanquecino, debe ser por la edición de la fotografía. Pues ahí es donde se aplican esos elementos de refuerzo. A posteriori, aplica la cubierta.
Según el tipo de uso que se le vaya a dar el cable, pues aplicamos una cubierta de polietileno o una cubierta de un termoplástico. Polietileno si es para uso exterior o un termoplástico ignífugo si va a ir destinado a un uso interior. Digamos que luego adicionalmente, si se quieren añadir más capas, más cubiertas, se pasaría, sería otro paso adicional sobre esta misma línea, añadiendo sobre esta primera cubierta otro elemento de refuerzo o de protección adicional y sobre ese elemento de refuerzo o protección la segunda cubierta. Una vez finalizado este proceso, digamos que tendríamos el cable fabricado. Durante todas estas líneas que hemos visto, tienen sus controles de calidad. Las máquinas van midiendo constantemente el dimensionado del cable para asegurar que sea la fabricación lo más uniforme posible, que no haya poros, que no haya grietas. Además, adicionalmente, una vez que ya está fabricado el cable, como tenemos nuestro propio laboratorio, pues pasan todos los cables de fibra óptica, pasan por unas mediciones ópticas para corroborar el correcto funcionamiento del cable. Adicionalmente, Telnet, digamos que esta línea es adicional, secundaria, por decirlo de alguna manera, que es una línea ultravioleta. Esto a Telnet nos da versatilidad, en el sentido, nosotros no fabricamos la fibra óptica la compramos a unos de los principales fabricantes de fibra óptica reconocidos mundialmente, como pueden ser Sumitomo, Fujikura. Y esta línea de ultravioleta nos da esa versatilidad en el sentido de que en el caso que queramos que haya algún cliente con algunos requerimientos especiales, pues en esta línea ultravioleta podemos comprar la fibra natural y a colorearla según los colores que más nos convengan. Además de también poder fabricar fibra ajustada. Así pues, pasamos ahora a la fábrica, como hemos comentado anteriormente. Teníamos la parte de la fábrica del cable de fibra óptica y luego teníamos la fábrica más pequeñita de elementos ópticos pasivos, donde conectorizamos el cable que fabricamos. Pues aquí, pues como ya os he mencionado, lo que hacemos es conectorizar estos cables. Tenemos también el laboratorio, como podéis ver ahí un poquito en las imágenes, donde podemos dar el pulido a los conectores, comprobar que ese pulido está hecho correctamente, comprobar que no hay suciedad, que se ha hecho todo según los estándares de calidad, según los requerimientos del cliente. Y al final, pues, damos esa versatilidad de poder suministrar diferentes tipos de passcords, pigtails, diferentes tipos de conectores, longitudes, según las necesidades que tenga un poquito el cliente. Adicionalmente, pues como ya os he comentado, lógicamente, después de cualquier proceso que realizamos, tanto de fabricación del cable como aquí conectorizando el mismo cable, hacemos controles de calidad en nuestras instalaciones, tanto a la hora de conectorizarlo como cuando fabricamos el cable. En nuestras instalaciones podemos hacer mediciones de atenuación, podemos hacer ensayos de tracción, ensayos de aplastamiento, de impacto, ensayos ópticos y químicos cuando queremos probar determinados materiales. Eso, pues, lógicamente nos da esa versatilidad. Este laboratorio, este departamento de calidad que tenemos, sumando al departamento de ingeniería, pues nos da esa versatilidad para estudiar nuevos diseños o poder ofrecer al cliente alternativas que se ajusten a sus necesidades cuando tienen algunos requerimientos algo especiales. Una vez que hemos visto un poquito a grandes rasgos lo que es la fabricación, nuestras instalaciones, pues luego lo veremos más en detalle, pero por tipologías de cables podemos diferenciarlos en dos grandes rasgos, cables de exterior y cables de interior. Dentro de los cables de exterior nos podemos encontrar Telnet suministra cables ADSS, All Dielectric Self-Supported Cables, son cables aéreos que al final por su traducción literal lo que quieren decir que son cables dieléctricos que por su propio peso soportan las condiciones que requiere tener un cable para su instalación aérea. Es decir, no necesitas instalar ningún fiador ni ningún elemento adicional para que este cable soporte las condiciones cuando está sometido a las cargas de la instalación aérea. También suministramos cuando se requieren instalaciones por soplado, tenemos cables específicos para instalación por soplado, para instalaciones por ducto, tenemos cables específicos para este tipo de instalación, directamente enterrado.
también tenemos otra tipología de cables. Como digo, luego nos meteremos un poquito más en detalle a ver por qué se usan determinados tipos de cables en según qué determinados tipos de instalación. Luego, pues lógicamente lo mismo que ocurre en los cables de exterior, pues ocurre en los cables de interior, según el tipo de instalación, ya sean pues cables por instalación que vayan a ir por fachada, por canalización interior, se instalen por túneles, sean cables para la distribución vertical en edificios o para la acometida final, al abonado, para el abonado, el cliente final, pues tenemos diferentes tipos de cables, diferentes tipos de construcciones más óptimas para cada caso. Como ya os hemos mencionado, pues al final como fabricantes estamos homologados para las principales operadoras, tanto a nivel nacional aquí en España como a nivel internacional. En esta presentación, en esta diapositiva, podéis ver a grandes rasgos pues alguna de nuestros principales clientes y la cantidad de kilómetros de cable de fibra óptica que hemos suministrado estos últimos años. Como podéis ver, pues Movistar, Orange, Vodafone, etc. Luego, pues fibra óptica, como os he comentado anteriormente, usamos fibra óptica, fabricantes de fibra óptica reconocidos mundialmente, Sumitomo, Fujikura, con el fin de no tener problemas ni de calidad ni de stock, poder hacer un suministro, al final acompañar esa calidad que nosotros garantizamos a la hora de fabricar el cable de fibra óptica. Pues no queremos usar una fibra óptica de mala calidad que deteriore al final el producto final. Por último, ofrecemos también, ya no somos fabricantes de cable de fibra óptica, conectorizamos estos cables de fibra óptica y por ello ofrecemos una solución FTTH completa. Adicionalmente a estos cables de acometida los podemos ofertar sin conectorizar, preconectorizados, ofrecemos splitters, podemos ofrecer GPON. Además, como ya os estuvo en el taller virtual que impartió Yanire, pudisteis ver un poco de la tecnología GPON. Esto nos permite pues, ofrecer la solución completa cuando un cliente, un instalador, pues, requiere hacer un despliegue FTTH. Dentro de estas soluciones FTTH pasivo, de los elementos pasivos, pues podemos suministrar cables drop que fabricamos en Telnet, los conectorizamos de distintos tipos de longitudes, diferentes tipos de conectores, según las necesidades que se requieran, pigtails, lo mismo que he mencionado para los cordones, pues según los requisitos del tipo de conector, el tipo de fibra que se requiera, el tipo de diámetro del pigtail que se requiera, si se quiere una protección a 900 micras, si se requieren diámetros de 2, 3 milímetros. Pues al final tenemos diferentes tipos de productos según las necesidades de cada cliente. Los splitters más de lo mismo, pues según se quiere un encapsulado metálico, un encapsulado en cajas plásticas. Podemos estudiar estas necesidades del cliente y aportarle los elementos más óptimos según la instalación o el despliegue que vaya a realizar. Adicionalmente, pues también suministramos, para dar esta solución completa de la que estamos hablando, las cajas. Dentro de las cajas suministramos actualmente desde rosetas, que son las cajas que están instaladas en casa del abonado, en casa del cliente, cajas de empalmes o distribución para colocar en las arquetas, para colocar en interiores. Pues tenemos al final cajas de distintos grados de protección según las necesidades que se requieran, o cuando requerimos un repartidor para instalar en algún armario también disponemos de bandejas de repartición. Y de esta manera terminamos un poco este breve resumen de cómo se fabrica un cable de fibra óptica, las instalaciones que tenemos en Telnet que nos permiten fabricar estos cables, la solución FTTH, un poquito todos los elementos a grandes rasgos que la componen en la parte pasiva. Y ahora sí que vamos a entrar un poquito más en detalle a hablar de los cables de fibra óptica, cuál es su estructura, qué tipos de instalaciones en qué tipo de instalaciones puede ir cada tipo de cable, y de esta manera que os pueda ayudar un poquito mejor a entender qué uso tiene cada diseño de cable de fibra óptica. Primeramente vamos a hablar de los tipos de instalación que nos podemos encontrar. Aquí, pues lógicamente no vamos a mencionar todos los tipos de instalación que pueda llegar, sino que vamos a ver a grandes rasgos los más estándar que nos encontramos habitualmente.
que pueden ser la instalación de cable, la instalación aérea, ADSS, la instalación del cable por ducto y la instalación del cable directamente enterrado. En la instalación, empezando por la instalación aérea, que puede ser la más complicada, o quizás en la que el cable sufre más a lo largo de su vida útil. Al final tenemos que pensar que cuando hacemos una instalación de cable fibra óptica por los métodos tradicionales, como pueden ser por ducto, cuando tú instalas el cable, en ese momento de instalación es cuando el cable estará sufriendo, estará sometido a su mayor periodo de estrés, porque tú ahí estarás traccionando el cable durante la instalación, pero una vez que instales el cable se quedará en el ducto o estará directamente enterrado, pero una vez que lo instales, ese cable ya estará ahí colocado y no estará sometido, no estará ejercido a mayores fuerzas de tracción o serán despreciables a lo largo de su vida útil. Sin embargo, cuando hablamos de los cables aéreos, esto cambia. En los cables aéreos hay que pensar que durante su instalación al final va a ser la tracción mínima a la que va a estar sometido. Generalmente, habitualmente, la tracción mínima a la que va a estar sometido el cable. ¿Por qué? Porque el cable, una vez que lo instales, ya por su propio peso, ese cable va a estar sometido a una tracción. Y además tenemos que pensar que del día a día pues va a haber viento, va a haber lluvia, va a haber nieve, según donde esté instalado, que va a suponer una carga adicional al cable de fibra óptica. Por todos estos motivos, los cables aéreos, este tipo de instalación, pues tienen una serie de peculiaridades y a lo mejor es donde a la hora del fabricante poder darle la solución más óptima al cliente necesita más datos o detalles más particulares, empezando por el diámetro del cable. El diámetro del cable, pensar, por ejemplo, que cuando vais a hacer una instalación aérea muchas veces o algún instalador pues tiene los herrajes a la hora de unir el cable al poste, tiene ya unos herrajes comprados. Entonces, eso ya, lógicamente, esos herrajes tienen están diseñados para usarlos con un determinado diámetro del cable. Por lo tanto, eso lógicamente lo ha de conocer el fabricante, que parece lógico, pero hay muchas veces que no se informa de esto y luego viene alguna sorpresa. Entonces, no está de más siempre tenerlo en cuenta, que el fabricante tenga este dato si realmente existe esa limitación. Si tú ya tienes unos herrajes y quieres que el cable sirva para esos herrajes, deja bien claro el diámetro mínimo y máximo que admites dentro de ese cable. Lógico. Si por contra estás empezando ese proyecto, esa instalación y esos herrajes todavía no los has comprado, pues ya va a pasar a un segundo plano. Un factor muy importante también que se ha de especificar es la longitud del vano de instalación. La longitud del vano, es la distancia que hay entre los postes de instalación, como podéis ver en la imagen inferior izquierda. No es lo mismo diseñar un cable de fibra óptica para vanos cortos, como pueden ser 50, 80 metros, que cables para vanos de 500 metros. La tracción que ha de soportar el cable será totalmente distinta, los refuerzos de tracción serán mucho mayores y las protecciones mucho mayores. La flecha también es conveniente saberla. La flecha es al final la parte que cuelga del cable de fibra óptica una vez que lo hemos tendido entre los postes. Se suele medir en porcentaje, una flecha del 1, un 3%, suele ser valores habituales, 1 o un 3% respecto al vano. Es decir, si tenemos un vano de 100 metros, una flecha del 1% quiere decir que permites al cable o que el cable va a colgar 1 metro. También otro factor muy importante a tener en cuenta son las condiciones climáticas. Pues el fabricante ha de conocer dónde va instalado ese cable. No solo dónde, sino pues, un poquito qué condiciones puede llegar a estar sometido. Aquí muchas veces nos podemos apoyar en algunas normativas que nos podemos encontrar, como pueden ser la normativa NESC, pues que establece diferentes tipos de condiciones climáticas, NESC Light, NESC Medium y NESC Heavy, dependiendo del viento al que esté sometido. Como su propio nombre indica, pues desde condiciones más livianas, donde solo se aplica viento, hasta las condiciones más fuertes, las NESC Heavy, donde tienes viento, tienes nieve y el cable estará sometido a más estrés durante su vida útil.
Adicionalmente, otro factor que hay que tener en cuenta es que las líneas de media, alta tensión se suelen aprovechar muchas veces para hacer el tendido del cable de fibra óptica. Los cables eléctricos suelen ir en la parte superior, se guarda un cierto espacio y en la parte inferior se tiende el cable de fibra óptica. Aunque se coloque a cierta distancia del cable eléctrico, pues debido a la humedad, a la radiación ultravioleta, a la contaminación que haya en el ambiente, pues todo esto, el cable eléctrico crea un campo eléctrico, este cable de fibra óptica, sin meterme en muchos detalles, que lo que hace es deteriorar más rápidamente la cubierta del cable. Entonces, pues si va instalado cerca de una línea de media, alta tensión, habría que conocer el campo electromagnético al que va a estar sometido, ya que habitualmente se pueden llegar a usar cables con una cubierta de polietileno de alta densidad estándar, normal, habitual, pero si los campos electromagnéticos son altos, pudiese llegar a ser necesario colocar un aditivo adicional. Este efecto que he mencionado se denomina efecto tracking. Por lo tanto, el aditivo que colocamos sería un aditivo anti-tracking para mejorar las propiedades. Entonces, no deja de ser un polietileno estándar que lo aditivamos y para mejorar su comportamiento y alargar la vida del cable bajo estas condiciones. Otro tipo de instalación, de hecho es el más habitual, el que todos conoceréis con total seguridad, es la instalación por ducto. La instalación por ducto tradicional es donde teníamos un único ducto y en él pues se instalan los cables. No tiene ninguna separación entre ellos. Los cables van friccionándose entre ellos, entonces esto puede conllevar varios problemas. Pues enredo a lo largo conforme vas añadiendo ducto, pues que se produzcan enredos, fricción entre los cables, con más posibilidad de algún deterioro entre ellos. Cuando se quiere hacer alguna sustitución de algún cable también se dificulta, ya que los cables más viejos pues tienden a quedarse en la parte inferior del ducto y retirarlos resulta más difícil. Y por ello nos encontramos hoy día un método más habitual o más moderno, por decirlo de alguna manera, que son los subconductos, que dentro de este ducto principal tenemos una serie de subconductos, como podéis ver en la imagen de la presentación, donde por cada subconducto vamos a meter un cable de fibra óptica. Sí que es verdad que se puede verse reducidos el número de cables que podríamos llegar a meter si no colocáramos estos subconductos, pero de esta manera se facilita mucho el mantenimiento del cable. Cuando se quiere extraer alguna parte del cable, algún cable de ellos, facilitamos también la instalación, este tipo de diseños permite la instalación por soplado. Entonces añadimos una serie de mejoras importantes. Como dentro de este tipo de instalación por ducto, pues a grandes rasgos nos podemos encontrar dos tipos de instalación. Una instalación que podríamos llamar tirado manual y otra instalación por soplado. En esta tabla podéis ver una comparativa de ambas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues la instalación por tirado es la única que nos va a quedar cuando tenemos un ducto y sobre ese ducto vamos a instalar todos los cables, pues siempre vamos a tener que instalar el cable por tirado, no vamos a poder hacerlo por soplado. Y cuando tenemos esos subconductos, pues nos va a permitir utilizar la instalación por soplado o la instalación por tirado. Un poquito la comparativa entre ellas de una manera rápida, pues lógicamente cuando instalamos un cable por tirado va a requerir de una preinstalación, porque este método de instalación lo que requiere es que uno de los extremos del cable lo acoplas a un tirador, a una cuerda, de tal manera que tires de sus extremos para deslizarlo a través de todo el ducto. Pues lógicamente necesitarás de esa preinstalación para colocar esa cuerda de tirado. Como beneficio de la instalación por soplado, ese proceso, esa preinstalación no es necesaria, porque en la instalación por soplado tú tienes el compresor o la unidad de alimentación al inicio de la instalación, que lo que va a hacer es introducir aire en el subconducto y ya irá tirando el cable. En la instalación por tirado, además, no asegurarte que el cable
la otra persona tirará manualmente de ella en el otro extremo o la persona que esté controlando la máquina que tira del cable. Sin embargo, en la instalación por soplado eso requerirás de mano de obra en uno de los extremos de la instalación. Como ya hemos mencionado, también es importante recalcar la fricción que soporta el cable. La instalación por tirado va a tener que soportar más fricciones, entre ellas solo instalación por el cable, más fricción del cable sobre el ducto, además que puede conllevar daños adicionales sobre el cable, pues al final mayores fricciones, mayores posibilidades de daños al cable. En la instalación por soplado reducimos estas fricciones. Por lo tanto, esto estará mucho más controlado, mucho más monitorizado y se reducen estos riesgos. En la instalación por tirado manual, como ya hemos comentado, pues se puede hacer tanto manualmente como ayudado mediante una maquinaria adecuada, y en la instalación por soplado pues necesitaremos de un compresor que introduzca aire en ese subconducto y facilite el deslizamiento del cable a través del subconducto. La instalación por tirado se suele utilizar habitualmente en tramos rectos, en tramos continuos, además en instalaciones cortitas, inferiores a 1 kilómetro. Y en la instalación por soplado nos permite unas instalaciones más largas, por encima de 1 kilómetro, aunque la longitud va a depender mucho de las condiciones de instalación, si tiene muchas curvaturas, las ondulaciones. Esto nos va a afectar mucho a la longitud que podamos, o la máquina usada, a la longitud que podamos instalar el cable. Para terminar y ver un poco los diferentes tipos de instalación que nos encontramos, tenemos la instalación directamente enterrado, que pues, no tiene ningún misterio. Aquí lo que únicamente que hace es abrir una zanja en la tierra y directamente en él enterrar el cable. Digamos que aquí el cable va a ir enterrado sin ningún tipo de protección adicional, así como anteriormente el cable puede ir subterráneo pero protegido en un ducto. Aquí no, aquí el cable tendrá ya sobre sí pues, la tierra y no tendrá ninguna protección adicional. Entonces aquí hay que tener una serie de ciertos aspectos a la hora de instalar este cable, pues colocar una cinta de señalización, pues que a futuro, cuando se requiera volver a abrir esa zanja y retirar el cable o hacer cualquier tipo de mantenimiento, esta cinta lo que va a permitir es que cuando se esté abriendo la zanja, pues previo aviso, es decir, ya estás llegando al cable, cuidado, que ya está próximo el cable de fibra óptica porque no vas. De que este cable de fibra óptica deberá de estar generalmente, pues habrá que tener en cuenta la línea de congelación para instalar este cable por debajo de esa línea de congelación de la capa de tierra sobre la que esté instalado. Una vez ya vistos estos métodos de instalación más genéricos que nos podemos encontrar, vamos a hablar ya del cable en sí. Y os voy a presentar un poco la construcción de los cables, centrándome en los cables que fabricamos en Telnet. Todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a comentar, somos capaces de fabricarlo desde Telnet. Entonces, os voy a presentar un poco los cables que más comúnmente usamos, explicaros un poco el entorno sobre el que se debe o se aconseja instalar cada uno de ellos, y de esta manera podáis entender un poquito mejor o podáis solicitar el cable que más se adecue a vuestras instalaciones a futuro. Ya lo hemos ido comentando a lo largo de la presentación, pero ahora por verlo de una manera un poquito más genérica, empezando por el primer recuadro que está arriba a la derecha, el elemento central de refuerzo, pues digamos que este elemento nos lo encontraremos cuando tengamos cables multitubo, como es la ilustración que presentamos, cuando tengamos cables monotubo, que son cables que contienen un único tubo holgado y sobre él ya se colocan los elementos de refuerzo, y sobre estos elementos de refuerzo la cubierta, pues lógicamente no tendremos este elemento central. Este elemento central proporciona tracción al cable y sobre él se colocan los tubos holgados. Los tubos holgados se colocarán con la línea SZ, como ya hemos comentado anteriormente, o sea que no irán colocados de una manera longitudinal, sino que rotarán a lo largo de este elemento central.
También el cable estará compuesto encima de este elemento central, como hemos mencionado, irán los tubos holgados. Los tubos holgados podrán llevar gel. En esta diapositiva menciono el gel, ¿vale? Por ser el método más estándar, lo que, vamos, en la mayor... Todos los cables que suministramos suelen ser tubos holgados con interior, tubos secos, de tal manera que sustituiríamos este gel por hilaturas bloqueantes del agua. Sobre el gel estaría el tubo de PVT, el tubo holgado, que es el material PVT. Y una vez conformado ese núcleo, pues tendremos los elementos de refuerzo, los elementos de refuerzo más comunes, como pueden ser aramida o fibra de vidrio. Además, sustituyendo a estos o adicionalmente a estos, podemos colocar protección, como son cintas de acero para añadir más protecciones, y la cubierta exterior, que es al final lo que va a dar la protección exterior del cable, la protección exterior frente al medio que nos vamos a encontrar en la instalación del cable. Sí, bueno, no es lo mismo instalar un cable directamente enterrado que un cable por ducto, que un cable en interior. O sea, al final hay diferentes grados de polietileno con diferentes coeficientes de fricción o diferentes cubiertas ignífugas según los requerimientos de comportamiento al fuego que se requieran. Adicionalmente, veréis también que menciono hay unos en la parte inferior izquierda, unos elementos de relleno. A esto me quiero referir a que muchas veces aquí en la ilustración que vemos podemos ver un elemento central y sobre ese elemento central seis tubos holgados de diferentes colores. Muchas veces no se requieren usar todos esos tubos holgados. Muchas veces una configuración de 5 tubos holgados y el sexto no lo usas porque no requieres tantas fibras. En ese caso se utiliza un elemento de relleno que habitualmente suele ser una varilla de polipropileno para de esta manera sustituir al tubo holgado y asegurar esa conformidad, que el cable a la hora de introducirlo en la línea SZ, pues se fabrique adecuadamente. De esta manera, una vez visto un poquito la construcción a grandes rasgos de lo que es el cable de fibra óptica, vamos a mencionar los distintos tipos de protecciones que podemos ponerles, y pues es aramida, fibra de vidrio, aramida más acero, fibra de vidrio más acero, una cubierta de polietileno, 2 cubiertas, así como sus diferentes tipos de instalación a los que está recomendado su uso. Vamos a empezar hablando de los cables para uso en exterior. Aquí podéis ver, vamos a ver todos ellos, pero de una manera muy rápida, porque ya veréis que al final es un poquito repetitivo todo ello. Una vez que veamos 2 o 3, podréis entender un poquito el proceso. Vale, este es digamos un catálogo, esta tabla es una tabla resumen de nuestros cables más estándar para uso exterior que habitualmente suministramos por cables de una cubierta, pues tenemos los cables KP que denominamos, que es aramida más polietileno. Estos cables de aramida más polietileno pues suelen ser recomendados su uso para instalaciones aéreas, por ducto y fachada. Además, aprovecho para comentar una cosilla que me la he saltado antes. Es que como tónica común veréis que todos los cables que voy a hablar a continuación, siempre que veáis la aramida, el cable generalmente va a poder instalarse en uso aéreo. ¿Por qué la aramida se usa para un uso aéreo y no usamos otro elemento de tracción como puede ser la fibra de vidrio? Al final, cuando tú quieres instalar un cable aéreo, se requiere que pese lo menos posible, porque al final hay que pensar que cuanto más pese el cable, lógicamente estará sometido a más tracción simplemente por su propio peso. Por lo tanto, quieres que su peso sea lo más bajo posible, y para reducir el peso, un factor importante es el diámetro del cable. Entonces, con la aramida conseguimos eso. Con la aramida conseguimos un diámetro del cable más reducido que con la fibra de vidrio. Además que, como hemos mencionado, cuando hacemos una instalación aérea, el cable va a estar sometido a tracción durante toda su vida útil. Por lo tanto,
debe tener un buen comportamiento a lo largo de los años y que no se deteriore. Es decir, que el cable al final no ceda y no vaya elongándose más de la cuenta a lo largo de los años. Esto se consigue también con la aramida. Con la aramida tiene un envejecimiento mejor que la fibra de vidrio. La fibra de vidrio, pues pasado X tiempo, se deformará más, se deformará permanentemente más que lo que se va a deformar la aramida. Y por eso es la tónica común por la que vais a ver aramida relacionado siempre con cables aéreos. De esta manera, pues nos encontramos aramida, pues lógicamente va a ser destinado para un uso aéreo. Ducto y por fachada, pues al final es, como al tener una cubierta, es un cable de diámetro reducido, pues es óptimo para su uso también. Al ser un cable con cubierta de polietileno, pues predominantemente para uso, lógicamente para uso en exteriores. Luego, este mismo cable, pues lo podemos tener en una solución monotubo, como ya hemos mencionado, donde tenemos aramida y luego la cubierta de polietileno. Este cable se suele usar para ducto y fachada, cuando tenemos poca densidad de fibras y requerimos también un diámetro más reducido. Aquí no mencionamos el tema del uso aéreo porque habría que mirarlo mucho más en detalle las condiciones en las que se va a instalar este cable. Al final hay que tener en cuenta que los cables monotubos están más desprotegidos, tanto a la presión que puedan ejercer los herrajes sobre el cable como a la tracción que este vaya a ser soportado, porque al final aquí hay que tener en cuenta que el tubo está longitudinal, las ataduras están colocadas de una manera, tienes las ataduras de aramida, solo que apliquen esa tracción al cable. De la otra manera, en los cables multitubo, tienes el elemento tracción, el elemento central que va a aportar tracción al cable, tienes los tubos holgados aplicados en ese Z alrededor de este elemento central, que también va a mejorar las propiedades de tracción del cable. Tienes el elemento, la aramida, más protección. Entonces, en esos casos, es por ese el motivo por los que los monotubos aquí no indicamos, por lo menos a priori de una manera estándar, que sea recomendable para su uso aéreo. Se puede usar para uso aéreo muchas veces acompañado de algún fiador, ¿vale? Cuando se quiere instalar este tipo de cable monotubo. Luego, pues ya pasando el mismo cable que hemos visto antes con el KP de aramida más polietileno, pues en este caso dos cubiertas. Que veréis el tipo de instalación para aéreos, ducto y fachada, que en el caso del cable de una cubierta. Entonces, el motivo principal por el que añadir dos cubiertas, al final es por mejora de las propiedades mecánicas. Al final hay que tener en cuenta que añades otro grado de protección, una cubierta adicional, de tal manera que si tienes algún deterioro de la cubierta exterior, tienes todavía la cubierta interior que va a estar protegiendo ese núcleo de las fibras ópticas. Simplemente es eso, mejora de las propiedades mecánicas. Además, en un uso aéreo, los cables con dos cubiertas suelen ser para vanos ya muy largos, con tracciones altas, donde se requiere una mayor protección del núcleo. Sobre esta protección de polietileno, aramida, polietileno, como veis aquí, podemos añadir sobre la aramida, que digamos que se protecciona el cable, hay un elemento que hemos mencionado anteriormente. En este caso es la cinta de aramida. La cinta de aramida, ¿cuándo vamos a usar este tipo de cable? Este tipo de cable que denominamos PKCP se usa única y exclusivamente para instalaciones aéreas y que transcurra por tramos de cotos de caza, porque esta cinta de aramida va a dar una protección balística al cable, de tal manera que si hay al final, pues una zona de cazadores, algún perdigón, pues, está la mala suerte de que acabe en el cable de fibra óptica, pues esta cinta de aramida absorberá el impacto de ese perdigón, evitando que afecte a la fibra óptica. Ya una vez, digamos, ahora vamos a ver los mismos tipos de diseños que hemos visto con aramida, pero ahora con fibra de vidrio. Antes habíamos visto el diseño KP, aramida más polietileno, y ahora sustituimos la
para pasar a mencionar conducto solo por ducto y por fachada, por la razón que os he mencionado antes. Al final la fibra de vidrio tiene un peor comportamiento frente a la tracción a lo largo de su vida útil, además de añadir peso, añadir diámetro al cable, que no nos interesa. Pero ganamos otra serie de cosas al usar la fibra de vidrio. Al final la fibra de vidrio sigue siendo un buen elemento para dar tracción al cable y además nos da una cierta protección frente a roedores. Porque digo moderada, que aparece en la presentación, o ligera protección, porque al final esto no es no va a ser una protección que diga sí o sí va a estar protegido frente a los roedores. Al final hay que tener en cuenta que la fibra de vidrio, lo que se basa, como bien sabéis, la fibra de vidrio se deshilacha muy fácilmente, está configurada por pequeñas fibritas de la fibra de vidrio, entonces el roedor, cuando muerde este cable, si llega a romper la cubierta, se va a encontrar con la fibra de vidrio. Y estas hilaturas, estas hebras que va soltando la fibra de vidrio, se le van a clavar en las encías del roedor o en el hocico del roedor, y es lo que le va a echar para atrás y no querer seguir mordiendo el cable. Es un elemento disuasorio, de tal manera que si hay otro roedor que va a intentar morder el cable, pues le va a pasar lo mismo. Y en eso consiste esta protección de fibra de vidrio. Cuando queremos una mayor protección, bueno, antes mencionar que ya me iba a saltar esta diapositiva, tenemos los cables monotubo, ¿vale? Al final es la misma construcción que hemos visto en los multitubo, pero en este caso solo un tubo holgado, cuando tenemos una menor densidad de fibras para instalación por ducto y por instalación por fachada. Al final, pues, no tiene mayor misterio. Aquí en el cable de 2 cubiertas, pues una vez que hemos visto el cable FVP, el cable que solo era una cubierta, aquí añadimos una cubierta adicional. Como hemos mencionado también en los cables de aramida, pues es para dar una mayor protección mecánica al cable. En este caso, sustituyendo la aramida por la fibra de vidrio, pues conseguimos esa protección frente a los roedores, pero perdemos ese uso aéreo. Realmente esta cubierta tangible, pero bueno, es una protección también adicional frente a los roedores. No porque la cubierta de polietileno sea un antirroedor de por sí, sino al final, al añadir esta segunda cubierta, estamos haciendo que el cable sea más gordo, de un mayor diámetro. Hay que tener en cuenta que el roedor, pues en cuanto tengas un diámetro mayor, le va a ser más difícil morderlo, entonces le va a costar más romper la cubierta, simplemente por el hecho de meter más diámetro al cable, que es lo que se consigue al tener 2 cubiertas. O en el peor de los casos, que el roedor destruye la primera cubierta, se logra deshacer traspase las hilaturas de fibra de vidrio y llega a morder la cubierta interior, pues bueno, tienes cubierta interior. De la otra manera que si solo tienes una cubierta y llega a penetrar, llega a roer los tubos holgados, rompe me estoy liando yo solo, llega a romper esa cubierta exterior, tienes solamente las ataduras de fibra de vidrio. Bajo esas ataduras de fibra de vidrio vas a tener ya los tubos holgados. De esta manera añades esa protección adicional frente a los roedores. Ya ahora añadimos otro elemento de protección adicional. Vamos a empezar a hablar de cables con acero para todos estos cables de instalación. Todo esto hablando siempre de cables de instalación por exterior. Aquí en este caso pues tenemos aramida, acero y la cubierta exterior de polietileno. Aquí, lógicamente, pues con el acero estamos perdiendo ya las propiedades dieléctricas del cable, pero ¿qué estamos ganando? Pues estamos ganando una protección adicional al cable, mejores propiedades mecánicas en cuanto a aplastamiento e impacto por el uso del acero, además de una muy buena protección frente a los roedores. Aquí no estamos hablando como la fibra de vidrio, que es un elemento disuasorio, que el roedor muerde y como nota esas hilaturas que se le pinchan en las encías o en el hocico, se echan para atrás, sino que el acero es una protección como tal. Van a morder y les va a costar mucho más. No es un elemento disuasorio, no es que digan, no quiero morder más, pero al ser acero les va a costar muchísimo y tienen que ser unos roedores de un tamaño considerable para lograr penetrar esta cinta de acero. El uso habitual pues suele ser por ducto. Este mismo diseño, pues de la misma manera que hemos visto en multitubo, lo podemos suministrar en una construcción monotubo. Pues eso, aramida más acero más la cubierta de polietileno. Usos
usos para uso en ducto y directamente enterrado. Sí, que esto es otra de las cosas que tenía que haber comentado también en esta diapositiva, es que cuando metemos acero, los cables empiezan a ser adecuados para su instalación directamente enterrada. Porque como hemos hablado, el cable pues va a soportar todo el peso de la tierra que vas a colocar encima del cable, y como con el acero mejoras esas propiedades frente al impacto y el aplastamiento, pues es aconsejable el uso del acero. Pues como hablamos aquí ya, la misma construcción, pero en monotubo. Lo mismo, pues si en lugar de una cubierta queremos dos cubiertas, lo podemos hacer. Esa protección adicional que estamos añadiendo con esa cubierta adicional. Los usos van a ser exactamente los mismos que un cable de este tipo de aramida, cinta de acero y polietileno con una sola cubierta, que si añadimos esa cubierta interior de polietileno adicional. Los usos los mismos, pero mejoramos esa protección, añadimos esa protección adicional al cable. Luego la misma tipología de cables que acabamos de ver con aramida lo podemos encontrar con fibra de vidrio. Estas las voy a pasar muy rápido. Al final aquí lo único que estamos cambiando respecto a los que hemos visto anteriormente es el elemento de tracción. Hay que tener en cuenta que aquí en estos cables lo que da la tracción es la aramida o la fibra de vidrio. En la cinta de acero no va a dar refuerzo a la tracción, es simplemente una protección adicional, en este caso una protección adicional frente al impacto, frente a los roedores. Y lo que va a dar tracción es la aramida o la fibra de vidrio. Con la fibra de vidrio, pues al final es una solución más económica que la aramida. Vamos a ganar un poquito más de diámetro en el cable, un poquito más de peso. Entonces, pues bueno, hay clientes que esto ya va dependiendo un poco del tipo de cliente, la instalación o los requerimientos de la instalación. Fibra de vidrio, manipular el cable, porque al final la aramida es más fácil de manipular. Cuando tú abres un cable que contiene aramida, es más suave, no se te clava por ningún sitio, no se te pincha, es más fácil de manipular. La fibra de vidrio, en cuanto tú pelas un cable de fibra de vidrio, pues esas hilaturas, esas hebras que hemos mencionado, que mencionaban que molestaban a los roedores, pues lógicamente cuando tú manipulas ese cable, pues también te va a molestar, vas a notar esa molestia. Entonces, pues va a depender un poquito más de los requerimientos del cliente que de otra cosa. El uso de fibra de vidrio aramida. Pues de esta manera podemos encontrarnos con un cable de una cubierta multitubo, cable de una cubierta monotubo con fibra de vidrio y acero, cable de dos cubiertas, ¿vale? En este caso, este cable de dos cubiertas no tiene ningún elemento de refuerzo. Tenemos una primera cubierta interior de polietileno, acero, y una segunda cubierta de polietileno. Estos cables, porque dirás, o sea, aquí no lleva ningún elemento de refuerzo. Aquí lo único que va a dar tracción al cable es el elemento central. Son cables que aguantan menos tracción que los que hemos visto anteriormente, pero suelen ser cables que se instalan habitualmente cuando tienes unos requerimientos de tracción no muy elevados y muchas veces más que suficientes para la instalación de directamente integrado y por ducto, donde simplemente quieres esa protección que te da el acero frente al impacto o al aplastamiento. Y no requieres esa tracción adicional que te puede aportar la fibra de vidrio o la aramida. En este caso, pues lo mismo, un cable de dos cubiertas, en este caso con fibra de vidrio, y pues para instalación lo mismo como se está mencionando, por ducto directamente enterrado, protección adicional que añades a las dos cubiertas. Como tienes fibra de vidrio, mayor protección ante los roedores, ya puedes usar fibra de vidrio como aramida, sustituirla, no habría ningún problema. Una vez ya terminada con esta primera parte, ahora tenemos estos cables que ya difieren un poquito para su tipo de instalación. En Telnet los denominamos PDRs, que son al final, viene de las siglas polietileno diámetro reducido. Son cables de instalación específicamente diseñados para instalación por soplado. Este tipo de instalación por subconductos que hemos visto, pues si vas a hacer una instalación por soplado o por un subconducto donde es muy importante el diámetro reducido y un coeficiente de fricción muy bajo del cable, porque al final estas instalaciones por soplado, pues para que al final la máquina no tenga que hacer un esfuerzo de más a la hora de soplar aire, pues se requiere que el coeficiente de fricción sea lo más bajo posible. Pues se tiene unas cubiertas especiales. Son cables de diámetro muy reducido, donde el espesor de cubierta es muy pequeñito. La tracción que soportan es muy liviana,
por el simple hecho del tipo de instalación al que van a estar sometidos. Entonces, estos cables simplemente tienen un elemento central, unos tubos holgados de un diámetro muy reducido y una cubierta de polietileno de un espesor también muy reducido. De hecho, los que no hayáis tenido oportunidad de ver algún cable de este tipo, pues si lo veis, como los cables anteriores, vas a ver una cubierta exterior uniforme, lisa. En este caso nos vamos a encontrar con una cubierta un poquito rugosa. No es porque sea la cubierta de una peor calidad, al contrario, es una cubierta de un coeficiente de fricción mucho más bajo que lo que solemos usar en otros cables más estándar. Pero esas ondulaciones se deben a que los tubos holgados se notan en esa cubierta. Al final la cubierta se adhiere a los tubos holgados y como esa cubierta es de un espesor tan reducido, se acaba por notar esos tubos holgados, con el fin de conseguir estos diámetros reducidos que mencionábamos. Ahora ya por último, esto sí que iré muy rápido, pues toda la tipología de cables que hemos visto los podemos hacer en lugar de con polietileno con termoplástico ignífugo, lo que nos va a permitir es su instalación por interior. Es lo mismo, el cable que hemos visto antes de aramida más polietileno, pues aramida más termoplástico. Sí que es verdad que la diferencia va a ser que ahora cuando veamos aramida no vais a ver ADSS por ningún sitio. Esto es debido a que el termoplástico ignífugo no tiene unas propiedades óptimas para ser instalado como cable ADSS, porque está cubierta, a pesar de que podamos añadirle algún aditivo ultravioleta para que pueda ser instalado en interior o exterior, sus propiedades mecánicas no son las más óptimas cuando va a estar sometido a los esfuerzos de tracción, cuando lo sujetemos a ese herraje entre el cable y el poste, de tal manera que es más susceptible a que haya problemas de rotura de cubiertas si usamos una cubierta de tipo ignífugo en una instalación aérea. Entonces, en este caso, pues usaremos un cable de aramida más un plástico ignífugo de ducto o fachada. De la misma manera, lo podemos hacer en monotubo, con la cubierta ignífuga. Podemos hacerlo lógicamente en dos cubiertas, cuando se quiera una mayor protección por cualquier motivo. Tenemos también la misma opción con refuerzo de aramida, la tenemos en refuerzo de fibra de vidrio. La fibra de vidrio más luego la cubierta ignífuga. De esta manera, con la aramida no teníamos esa protección antirroedores. Aquí, pues si se requiere con la fibra de vidrio, aunque para el instalador, como hemos dicho, va a ser más difícil de manipular o más engorroso de manipular, pero vamos a ganar esa protección frente a los roedores, esa protección moderada al usar fibra de vidrio. De la misma manera, también podemos usar monotubos. Además, aprovecho que ya la tónica que estaréis viendo es que alguna duda que os ha podido surgir, que veréis que los cables con más de un tubo holgado, siempre que hablo de monotubos veis una cubierta. Sin embargo, siempre que hablo de multitubos, como en esta diapositiva, pues veréis dos cubiertas. Nosotros en Telnet generalmente no fabricamos monotubos con dos cubiertas. ¿Podríamos llegar a hacerlo? Sí, pero es un tipo de diseño que no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Tampoco le vemos una ventaja clara al añadir dos cubiertas sobre un cable monotubo, por lo menos bajo los diseños que fabricamos en Telnet. Y por eso no lo veréis. Nuestros diseños constructivos habituales estándares, los monotubos, simplemente con una cubierta. Ahora, retomando con la fibra de vidrio, el monotubo, lo mismo, pues con fibra de vidrio podemos hacerlo con una cubierta o con dos cubiertas. Podemos hacer también cables con acero y cubierta ignífuga, en este caso aramida, acero y la cubierta ignífuga. De esta manera ganamos una mayor protección frente a los roedores. Hacerlo también en opción monotubo, por supuesto. En las opciones multitubo, colocar dos cubiertas cuando se quiera esa protección adicional. De nuevo, sustituir esa aramida por fibra de vidrio cuando se requiera. Sé que estoy yendo muy rápido, pero al final lo he puesto esto para que luego estas presentaciones, pues si las queréis mirar más en detalle, las podáis mirar y podáis tener así un amplio abanico del catálogo que podamos tener en Telnet, pero realmente a la hora de explicarlo tampoco tiene muchísimo más misterio que el que estoy mencionando. De la misma manera, pues que teníamos el multitubo, pues lo podemos hacer en opción monotubo. Tenemos, igual que antes teníamos un cable sin refuerzos de aramida y fibra de vidrio para con cubiertas de polietileno, pues podemos hacer ese mismo cable, lógicamente, con cubiertas ignífugas.
aquí lo mismo, pues este de 2 cubiertas, pues añadiéndole protección de fibra, perdón, añadiéndole protección de fibra de ataduras de fibra de vidrio. Lógicamente, pues hablo siempre aquí cubiertas ignífugas sin meterme en mucho más detalle. Si se requiere, si hay algún uso específico, de algún requerimiento específico, de alguna normativa de fuego, tenemos una serie de normas que nuestros cables sí que pasan, entonces nuestro departamento de diseño, según los requerimientos del cliente, si se requiere el cumplimiento de alguna normativa en específico, puede estudiar el caso más en detalle. Luego para interior, así unos diseños algo distintos a lo que hemos visto hasta ahora, pues serían los cables que en Telnet denominamos riser, que son cables con construcción micromódulos. Aquí no hay elemento central, sino simplemente son los micromódulos que contienen fibras ópticas. Este cable son de diámetro reducido, flexibles, fácil manipulación. Estos cables, la ventaja que hacen, se suelen usar para la distribución en edificios, para hacer la distribución vertical en la instalación FTTH, por lo que te permite este cable es hacer una abertura en la cubierta, sacar el micromódulo que te interesa, hacer los empalmes de fibra y que el cable siga subiendo para las plantas siguientes e ir sangrando el cable según te vaya interesando. Ahí está este tipo de construcción para instalaciones por interior. Una vez ya hemos visto un poco todo el amplio abanico de cables que nos podemos encontrar, y para ir terminando, os voy a presentar un breve resumen de lo que es a la hora de ofrecer nuestra solución completa en la solución FTTH. Entonces, nosotros con Telnet sí que ponemos un laboratorio de conectorización, lo que nos permite, pues, estos cables, si fabricamos, no lo he mencionado antes, nosotros fabricamos cables desde una fibra hasta 832 fibras. Podemos hacer cables. Pues, en los casos de los cables de acometida, que suelen ser de una fibra, pues nosotros los podemos conectorizar, como ya hemos mencionado, para crear cordones, latiguillos, con diferentes tipos de conectores según las necesidades de instalación que se tengan. Dentro de estos cables, pues bueno, pues sí, lógicamente estos cables de diámetros de 2, 3, 4,2 milímetros que se suelen utilizar ya para la acometida interior en los edificios, para interconectar los últimos elementos en el despliegue de FTTH. Pueden estar conectorizados, podemos suministrarlos conectorizados en los 2 extremos, diferentes tipos de conectores, como ya hemos comentado, diferentes tipos de longitudes, según las necesidades que tenga el cliente, diferentes tipos de colores de cubierta si se requiere. Al final, según aquí vamos un poquito, según las necesidades que tenga el cliente de suministrar un tipo de cable de acometida u otro. De la misma manera que tenemos cables de acometida, también suministramos pigtails. Habitualmente los pigtails suelen ser con fibra de 900 micras, conectorizada en uno de sus extremos, y ya el tipo de conector suministramos una amplia variedad de conectores. Ya dependen un poquito de la necesidad del cliente. Los más estándar para nosotros son SCAPC, SCUPC, pero no por ello no dejamos de tener otros tipos de conectores. Luego, pues para dar esa solución completa, tenemos los splitters que nos permiten, al final, cuando tienes el cable de fibra óptica, quieres dividir esa señal que te da al final con una fibra óptica, desde que te sale desde el inicio de la red de distribución hasta que llega al abonado final, una fibra óptica puede darte servicio a 64 clientes. Pues puedes ir colocando los splitters a lo largo de su red de distribución, a lo largo de la red de distribución del cable de fibra óptica. Y disponemos de diferentes tipos de splitters según donde vaya a ir colocando. Tenemos desde splitters con encapsulado metálico, pues que son pequeñitos, son los que veis la imagen de arriba a la derecha, pues suelen ser splitters con fibra de 250 micras, pueden ir conectorizados o sin conectorizar, según se requiera. La longitud del cable que entra y de la salida también son adaptables según las necesidades del cliente. Disponemos de otro tipo de splitters, como pueden ser cajas plásticas, en el caso de que vaya instalando en alguna caja multioperador o en algún repartidor. Al final también de splitters mini plugin, diferentes también grados de splitting, desde 1x2 hasta 1x64 o 2x64. Tenemos al final diferentes alternativas, diferentes variantes según
necesidades que requiera el cliente. Adicionalmente, pues todo esto que hemos estado viendo, tanto los cables conectorizados, los splitters, los cables, lógicamente dentro tiene la fibra óptica, que es al final lo que tiene, es de gran importancia. Nosotros como Telnet suministramos cables con diferentes tipos de fibras, desde las más estándar como son G652 2D o G657 A1, A2 cuando se requieren para usos en interior por los bajos radios de curvatura que permiten estas fibras, o fibras más especiales de G654, G655, fibras que es unos diámetros de unos cables muy reducidos de 200 micras, o fibras multimodo desde OM1 hasta OM4. Pues disponemos de un amplio catálogo. Muchas de ellas, las más estándar, tenemos un stock continuo de ellas y como ya os he mencionado, usamos de los principales suministradores, de los fabricantes reconocidos mundialmente, como pueden ser Sumitomo, Fujikura, aunque usamos otros proveedores, estos son los principales, desde luego siempre garantizando la calidad que indicamos en nuestras hojas de producto. Para finalizar, otros elementos que también suministramos, podríamos decir que no es nuestra especialidad, pero por el fin de dar esa solución completa disponemos también de ellos. Tenemos rosetas para instalación en las casas de abonados, rosetas pues con un conector, con 2 conectores, con los pigtails incluidos, diferentes tipos de tamaños, formas, cajas de empalme, ya las requieras para una instalación en interior o en exterior, que quieran que tengas algunas propiedades ignífugas o si quieres que tenga un grado de protección IP, porque va a ser instalado en una arqueta que pueda ser sumergida en agua, requieres un IP68, tenemos de IP68, tenemos cajas de empalme de IP65, disponemos también de cajas multioperador, que no dejan de ser cajas modulares, que pueden ir instalando una encima de otra para tener una caja. Generalmente esto ya suele ir más en los abonados y ya pues todo tipo de accesorios adicionales como pueden ser repartidores, adaptadores, conectores de montajes en campo. También los suministramos. Al final aquí sí que es verdad que no solemos tener tanto stock, vamos a depender mucho, aquí trabajamos un poco según las necesidades, los criterios que tenga el cliente, estudiamos sus necesidades y le damos la solución que más se pueda, de acuerdo a lo que tenemos nosotros, lo que más se pueda adaptar a él, según las necesidades o la envergadura del proyecto que tenga y los requerimientos que tenga. Y con esto agradeceros que hayáis estado escuchando toda esta charla y ahora pues todas las dudas que os hayan surgido estaré encantado de resolverlas. Muy bien, muchas gracias David, muy interesante, toda la información muy completa, creo que nos has proporcionado mucha información de relevancia que vamos a seguramente a utilizar y que nos será de mucha utilidad. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos por aquí básicamente 3. Fausto nos pregunta, en México, ¿dónde tienen instalaciones? Me supongo que es con referencia a dónde se han instalado cables de este tipo. No sé si tengas esa respuesta, Sandra, y de todos modos pedirle a Fausto que nos comparta su correo para que puedan pasar la información más completa. Adelante, Sandra. Sí, claro que sí. Pues mira, en México las instalaciones como tal de oficina están en Polanco, en Darwin, y tenemos un almacén en Tlalnepantla. Y si se refieren respecto a dónde está instalada la fibra óptica en México, pues bueno, como cliente principal de fibra óptica tenemos en CFE. CFE nos ha estado comprando bastante fibra para el proyecto REI de la red compartida. Y nuestro cliente también principal es Total Play, que es un cliente importante para nosotros para toda la parte de elementos pasivos, especialmente splitters. Muy bien, muchas gracias, Sandra.
Tenemos otra pregunta por aquí de David Sandoval. ¿A qué profundidad máxima se instala el cable sin ducto o protección adicional? Aquí tampoco sé decirte una profundidad, un número, un rango, porque esto va a depender muchas veces de dónde vaya a ir instalado, en qué condiciones vaya a ir instalado. Ya lamento mucho no poder ser claro, pero claro, al final hay que tener en cuenta que dependiendo también del tipo de terreno donde se vaya a instalar, las condiciones climáticas donde se vaya a instalar, esa profundidad podrá depender, podrá variar. Va a depender más del tipo de instalación o incluso del tipo de cable que se vaya a instalar que otra cosa. Ok, muchas gracias, David. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la pérdida óptica por kilómetro del cable y qué distancia por carrete es por carrete de fibra? Aquí va a depender un poquito del tipo de fibra que usemos. La fibra más estándar, por ejemplo, que es la G652D, pues habitualmente pues, podremos tener una atenuación, hablo un poquito de memoria, pero yo creo que rondará los 0,22 dBs por kilómetro. Ya te digo que eso con la fibra más estándar. Luego hay otras fibras ya mucho más específicas, por ejemplo, para cables submarinos, que esta atenuación la reducen para que estas pérdidas sean menores. Luego también, que no sé si irá a lo mejor esta pregunta un poquito relacionada, cuando tú haces el tirado de cable a lo largo de toda la instalación FTTH, estas no solo van a depender de la fibra óptica que estés usando. O sea, en este caso una G652D, que tengas una atenuación de 0,22 dB, sino que va a depender también de la cantidad de conexiones que tengas, de la cantidad de empalmes que tengas. Hay que tener en cuenta que cada conector, cada conexión que pones, cada empalme que haces, vas a tener una pérdida adicional que tendrás que calcular para calcular al final la pérdida que vas a tener a lo largo de todo tu despliegue FTTH. Ok. Gracias, David. Carlos Capuleño nos pregunta si se trató la desagregación de fibra en redes de acceso. No sé si ese tema se tocó, la desagregación de fibra en redes de acceso. Aquí ya aquí me pierdo un poco. Desagregación, no sé si se referirá al cable tipo me pierdo un poco más por los vocablos, el tipo de vocabulario. No sé si se referirá al tipo de instalación de un cable de distribución. Cuando tú al final lo que quieres desagregar a la hora de tú tienes un cable, el cable que he mencionado, el cable tipo Riser, que lo que te permite es, tú tienes un cable que va a ir instalado en todo lo que es la longitud vertical de un edificio. Ese cable, tú lo vas a cortar la cubierta, por ejemplo, en la primera tienes un cable con cable Riser que son 4 micromódulos. El cable Riser está compuesto por micromódulos. Dentro de esos micromódulos hay fibras ópticas. El cable Riser lo que te permite es hacer un pelado sobre esa cubierta, sacar uno de esos micromódulos. Hemos dicho que tenía 4, por ejemplo, pues sacas uno, se te queda el cable con 3, esos 3 van a subir a las plantas superiores, el primer micromódulo con 4 fibras se va a quedar en la planta inferior y ahí podrás hacer, no sé si a eso se refiere como desagregación. Entonces ahí podrás quitar ese micromódulo, hacer los empalmes de esas 4 fibras para dar acometida a esos vecinos que estén en esa primera planta. En la segunda planta tendrás otro armario donde harás otro pelado sobre la cubierta del cable, sacarás un segundo micro con otras 4 fibras y así podrás ir planta por planta podrás ir quitándole fibras al cable, pero seguir usando el mismo. No sé si se referirá a eso con desagregación. Sí, aquí Carlos Capuleño nos aclara que es un bundle y que es separar señales de la fibra. Separar señales. Carlos, si estás por ahí, quieres abrir tu micrófono para hacer la aclaración más fácil en persona. ¿Me escuchan? Sí, adelante.
Por desagregación se entiende lo que en inglés llaman unbundle, o sea, separar las señales que vienen en una fibra. Por ejemplo, en las redes de acceso, en el cable de cobre, se tiene en una parte del cable se tiene la voz, en la otra parte se tienen datos. Eso Vale. parece que con la fibra se dificulta. Entonces a eso me refiero. Aquí con la fibra óptica lo que hay que tener un poquito, o lo que hay que tener en cuenta es que tú tienes al final, dentro de una fibra óptica, vas a transferir todo lo que es la señal de datos, de voz, a través de una fibra óptica. No vas a tener ningún problema. De hecho, con una única fibra óptica vas a poder dar suministro hasta 64 usuarios con la tecnología GPON que Yanire ya un poco mencionó. Entonces, esa desacción, o sea, digamos que desde una fibra óptica, ¿cómo llegas hasta esas 64 fibras ópticas? Es por medio de los splitters. O sea, al final, a lo largo de todo el despliegue del cable de fibra óptica, tú vas a tener unas cajas de empalme o unas cajas de distribución donde tú te llegará una fibra óptica, esa fibra la vas a empalmar a un splitter. Ese splitter, ¿qué es lo que hace? Tiene una entrada, que es donde vas a empalmar el cable, y va a tener X salidas, desde 2 hasta 64 salidas. Y lo que va a dividir es esa señal, va a dividir esa señal. Y lo que va a determinar un poco qué información llega a cada cliente es todo ese equipamiento activo que estuvo comentando un poco Yanire en la solución GPON. No sé si esto te ayuda, te aclara un poquito más. Un poco sí. Se parece que, como les puse ahí en las notas también, si lo trataron en la primera sesión, que desafortunadamente no estuve, entonces que nos digan si se puede consultar para eliminar la duda que se tiene de cómo se hace la separación de señales en las redes de acceso, desde los usuarios hasta la central. La separación sí se te puede aclarar en mayor detalle, pero al final esa separación se hace por medio de los splitters. Al final el splitter es lo que va a permitir ir dividiendo, pero digamos que la señal de datos de voz va a ir siempre en la misma fibra óptica, eso no lo vas... Pero bueno, sí que es verdad que luego cuando llega al equipo final, eso va a depender más también del equipamiento activo. Entonces eso a lo mejor sí que la parte de Yanire puede profundizar más en detalle. Sí, de hecho, Carlos, en la sesión, efectivamente, en la primera sesión, se tocó este tema, se está explicado, y una vez que esté en la página de YouTube del organismo, les vamos a dar la liga para que puedan accesar al video. Ok, gracias. Sí. Hay otras preguntas por ahí que si quieren las hago verbal. Sí, aquí tenemos las diferentes fibras para larga distancia, espaciado y capacidad. Ajá. Y la relación cobre-fibra en redes de acceso en México y en el mundo. No sé si exacto, sí. Si ya las trataron en la primera, nos esperamos a ver la grabación, y si sí pueden agregar algo por el momento, pues ayudaría. Al final, redes de fibras ópticas de largo alcance pues suelen ser fibras tipo G655 que tienen menor atenuación y por lo tanto te permiten mayores longitudes. De todas formas, estos suelen ser para unas instalaciones muy peculiares. Por ejemplo, aquí estamos hablando de instalaciones de cables submarinos donde tienes larguísimas longitudes sin ningún elemento activo entre medias. Cuando son instalaciones habituales en un entorno urbano, las pérdidas nunca van a ser tan altas, que generalmente lo que se usa es una fibra G655 2D para el cable de uso en exterior y como mucho unas fibras A1, A2 cuando son en uso interior, porque lo que dan es esas mejores propiedades frente a los radios de curvatura que cuando tú estás instalando el cable por interiores, pues requieres que el cable tenga que sea más manipulable y es fácil que dobles más el cable que no en un uso exterior. Y luego lo referente que mencionabais de la fibra óptica y el cobre, al final
porcentajes de uso que esté actualmente, la verdad, en México los desconozco. Al final aquí en España, por ejemplo, se apostó, ya se lleva apostando muy fuerte muchos años en un despliegue FTTH, que no llega de ser la fibra hasta la casa. O sea, lo que te llega, no tienes cobre en ningún punto, que te llega la fibra hasta el equipamiento activo que tiene el abonado. Y al final es una solución que te va a aportar mayores velocidades que el cobre. Hay que acordarse también que la fibra óptica se fabrica con unos materiales, se fabrica con el silicio, que es uno de los materiales más abundantes que tenemos en la Tierra. El cobre, como ya bien sabemos, no es tan abundante. Entonces, al final, la fibra óptica tiene unas ventajas muy importantes, sobre todo en cuanto a transmisión de datos. Aquí en España, pues lo hemos podido vivir en particular con la situación que hemos tenido con el COVID, pues que de un día para otro nos confinaron todos en nuestras casas, de un día para otro estábamos todos consumiendo datos porque estábamos trabajando desde casa, no solo trabajando desde casa, sino haciendo videollamadas por trabajo, con familiares, con amigos, o viendo Netflix, viendo diferentes canales de streaming, que hoy en día pues es habitual tener televisiones 4K que demandan muchos datos. Entonces, pues de un día para otro, todo ese consumo se dispara. Aquí en España, por tener ese despliegue FTTH, que es para el porcentaje es entre el 55%, creo que es, que tienen de despliegue FTTH, pues permitió que esa saturación no fuera tan alta como ocurrió en otros países. La red fue capaz de soportar toda esa carga de datos gracias a este despliegue FTTH. Entonces, cosa que con el cobre pues no hubiese sido posible. Sí, se está sustituyendo el cobre, la fibra por el cobre, y o sea, el cobre tiende a desaparecer, pero no de la noche a la mañana. Entonces, no sé si te entendí que son 55% de fibra tiene España contra 45% de cobre. Sí, al final, no, al final tenemos en España, pues sí, es el 55% de la cuota de mercado, o al final el 55% del despliegue que hay hecho en España es FTTH. Luego hay otras formas de hacer despliegue que pueden ser, por ejemplo, pues que la fibra llegue hasta un cierto punto del despliegue y luego ya de allí tiras cobre. O sea, que puede haber un 50% de fibra, un 50% de cobre o 100% de cobre. Ese 45% no quiere decir que todo sea de cobre, que a lo mejor la fibra óptica solo llega hasta un nivel de splitting y a partir de ahí se usa cobre. ¿Es que será 30-70 todavía? Cobre. Y hay que ver también si es red de acceso, porque son servicios diferentes, a lo mejor la relación es diferente para acceso que para larga distancia, para transmisión. Entonces, qué relación tenemos en acceso, qué relación tenemos en larga distancia. Si me permiten, me gustaría agregar un poquito lo que es la parte de México, que es la experiencia que, pues bueno, yo tengo alrededor con mis clientes. En la parte, pues, de fibra óptica se está volteando a ver todo lo que es la parte de la tecnología GPON. Existen 3 maneras de dar una red de acceso, que es la parte de solamente cableado estructurado, que es la parte del cobre, lo que es la parte de una fibra activa, que si bien es cierto es fibra, pero no es GPON, y la parte de la tecnología GPON. Hoy en día, pues, ¿cuál sería la relación? Es que no nada más los grandes operadores están volteando a ver la parte de FTTH, sino además también empresas, corporativos, hoteles, residenciales, que están optando por instalar la parte de fibra óptica. Más bien la tecnología GPON como tal. En cuestión bueno, en relación precio, es muchísimo más barato instalar la parte de fibra óptica, no tienes consumos de energía, puedes tener una escalabilidad de la infraestructura a futuro, no es necesario cambiar todo lo que es la parte pasiva, simplemente la activa en caso de requerir expandirte no a GPON, sino a XPON. Tiene diferentes tipos de poder ser escalable esta tecnología.
por eso, y una de las razones es que están eligiendo la fibra óptica en lugar del cobre. Es cierto, no todos están eligiendo la fibra óptica, hay empresas que siguen instalando cobre, hay empresas que siguen instalando cableado estructurado porque no están relacionadas o familiarizadas con la parte de GPON y aún no creen que pueda tener toda esta parte de escalabilidad. Entonces, yo creo que en México vamos evolucionando poco a poco con esta parte y cada vez más empresas y más hoteles, más corporativos están volteando a ver la parte de fibra óptica. Entonces, yo aquí pondría que vamos lentos en la parte de GPON, aún da un poquito más de miedo la parte de la instalación, pero ya muchísimas empresas lo están volteando a ver. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu aportación. Y si nos perdón, para finalizar el espaciado y la capacidad. ¿A qué te refieres con el espaciado y capacidad? Espaciado, ¿qué tanto los tramos de fibra que comúnmente de cuánto son en acceso y de cuánto en transmisión larga? 100 kilómetros, 150, 200 y capacidades de terabits por segundo, ¿o cómo? Sí, Carlos, si nos haces favor de compartirnos tu correo y esta información se las hacemos llegar tanto a Sandra como a David para que puedas tener una respuesta mucho más completa, más que otra cosa por cuestiones de tiempo. Entonces, si nos regalas tu correo, los ponemos en contacto y ya podrán aclarar todas las dudas o las cuestiones adicionales que puedan tener. Ok, gracias. De cualquier manera, Gracias unos a ti. minutitos, voy a colocar mi correo electrónico para que puedan hacerme llegar pues todas las preguntas si requieren más información o hacemos igualmente una videoconferencia de manera individual. Muy bien, aquí tenemos Gracias. otra pregunta. Gracias a ti, Carlos, por tu aportación. Tenemos una pregunta de Fausto, que también le solicitaría que nos compartiera su dirección de correo y su nombre completo, que es indicarle en dónde se encuentran ubicados en México para que los puedan contactar, que esto sería directamente con Sandra. Ya ella nos ha puesto aquí su dirección y de todos modos, si nos compartes, Fausto, tus datos para que ellos puedan contactarte de manera directa. Les acabo de dejar la dirección, perdón, y mi nombre, mi correo electrónico y mi teléfono. Muy bien, pues tenemos esta información. Vamos a tener la sesión abierta todavía unos minutitos, pero vamos a dar por terminado el taller, esta sesión. Agradecerles de una manera muy especial a Sandra y a David la aportación que nos han dado de información tan interesante y que nos va a permitir, como dije al principio de la sesión, pues que tengamos elementos para continuar con nuestros proyectos. Muchas gracias por sus aportaciones y a todos los participantes, muchas gracias por dedicarnos este tiempo que pues, nos permite seguir desarrollando talleres. En el transcurso de los siguientes días les haremos llegar la información de los adicionales y la información referente a las presentaciones de este taller y la disponibilidad de los videos en la página de YouTube del organismo. Muchas gracias y que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana y a seguir cuidándose, por favor.